La semana pasada, el pastor Andrés estuvo hablando de los dos primeros versos de este capítulo, ¿verdad? De este capítulo 13 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13. Él estuvo hablando de esos dos primeros versos y enfatizó la firme determinación de Pablo de corregir a los corintios. ¿Por qué lo hizo? Es decir, ¿por qué Pablo estaba determinado a corregir a los corintios? ¿Por qué les anuncia que él estaba dispuesto a hacerlo? ¿Por qué se los avisa de antemano? Hola. Reiteraban en caer por el amor que Pablo les tenía, ¿no?, a los corintios. Digamos que les estaba dando la oportunidad para que se arrepintieran antes de que él tuviera que llegar allí o antes de que él llegara y tuviera que corregirles en persona, ¿verdad? Porque él les está diciendo, estoy dispuesto a hacerlo. Como diciendo, si me obligan, voy a ir allí y voy a corregir lo que tenga que corregir. Es lo que él les estaba diciendo, ¿verdad? Él estaba dispuesto a corregirlos. Y su aviso de que no sería indulgente dejaba clara esa determinación de que él iba a hacer frente al pecado y a los pecadores, ¿verdad? De esto fue de lo que el pastor Andrés estuvo hablando la semana pasada, de la necesidad de corregir el pecado. ¿Por qué es necesario, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario corregir el pecado? Para que no se aparten de Dios. ¿Perdón? Porque la paga del pecado es muerte. Si el pecado no se corrige, el pecado se propaga. Y bueno, se extiende y realmente es necesario corregir el mal. Las malas actitudes, las malas acciones deben ser corregidas. Somos una familia en Cristo, pero a veces entre nosotros los cristianos no siempre oramos bien, ¿verdad que no? Acostumbramos a decir, bueno, aquí eso no pasa. Pero eso pasa en todos los lados, hasta en las mejores familias, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces, hasta en los mejores cristianos, se les ve alguna actitud que no es correcta, se ve haciendo algo que no está bien, y aunque no se vea, pero se dicen o se hacen cosas que no son correctas. Y cuando eso ocurre, si alguien te ve, es necesario que te corrija. Y si tú ves que tu hermano no anda bien, debes corregir a tu hermano, ¿sí o no? Debemos hacerlo. Por el bien del hermano. A ninguno nos gusta que nos corrijan, pero sinceramente, ¿verdad que a veces lo necesitamos? Y gracias a Dios que hay gente que tienen el valor de llamarnos la atención y decir, hermano, esto no es correcto, esto es mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Siempre que se haga bien, ¿verdad? Que se corrija de la manera adecuada. Por aquello que decía Pablo en Gálatas 6, ¿no? Dice que vosotros que sois espirituales, si sorprendéis a alguien en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, no se trata de coger y hacer leña del árbol caído. No se trata de coger al hermano y ponerle el dedo en la frente y acusarlo. Y tú estás haciendo esto, y tú eres un pecador, y tú eres peor, no sé qué. No se trata de eso. Porque eso destruiría al hermano. Y nosotros no somos llamados a destruir, sino a ¿qué? A edificar, ¿verdad? Por tanto, si corregimos al hermano, tenemos que tener el cuidado exquisito de hacerlo a solas, de llamarlo aparte. Bueno, el pastor estuvo andando sobre los diferentes pasos que hay, los distintos pasos que hay que seguir, ¿verdad?, para llamarle la atención a alguien, ¿no? No se hace en público ni delante de todos, sino que se hace primero a solas, se le llama la atención. Si el hermano se corrige, pues ya se acabó el problema. Si no se corrige, pues ¿qué tenemos que hacer?
buscar algunos testigos. A los más carnales de la iglesia, ¿no? O a un par de gente de la calle que nos encontremos, ¿no? O, bueno, hay que buscar a los hermanos que nos vayan a dar la razón a nosotros, ¿no? No, nada de eso. Hay que buscar gente espirituales que vayan a ser consecuentes con lo que la palabra de Dios dice. Gente que vaya a ser, ¿cómo se dice? Que no se van a poner a favor de uno ni de otro. Neutrales, imparciales. Gentes imparciales, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente va a dar un enfoque de edificación al asunto. Y esto es necesario. Quizás no nos gusta que estas cosas sucedan, pero cuando suceden deben ser corregidas, porque si no el mal, como decíamos, se propaga. Y miren que hay gente liberales que creen que el mal no se debe corregir. Cada uno viva su vida como le dé la gana. Estas cosas se dicen hoy desde los púlpitos. Tú no tienes que acusar a tu hermano. Vive tu vida y deja a tu hermano vivir la suya. Esas cosas se dicen hoy desde algunos púlpitos. Pero eso, claro, eso deja ver que no hay una sensibilidad espiritual de esos asuntos, ¿no? El pecado es algo muy importante, como decía el hermano Rafael, la paga del pecado es muerte, oiga. Entonces, si el hermano está pecando y no lo corregimos, estamos colaborando a su muerte. Tenemos que al menos arriesgarnos a llamarle la atención, aunque eso a lo mejor le siente mal al hermano. Pero es algo que hay que hacer. Y fundamentalmente es algo que forma parte del ministerio pastoral. Es quizá la parte que menos nos gusta a los pastores, pero es algo que también tenemos que hacer. Es parte de nuestra responsabilidad. Y no es agradable a veces llamarle la atención a alguien, sobre todo cuando ya se la ha llamado antes. Pero a veces tenemos que hacerlo. Y es nuestro deber hacerlo. Para salvar ese alma, claro. Bueno, ¿no tiene todo el mundo derecho a hacer lo que quiera? ¿Por qué corregir a nadie? Bueno, todo el mundo puede hacer lo que quiera, en parte, porque tu libertad está limitada por la libertad del otro. Si en tu libertad tú haces algo que afecta a alguien más, ya eso no es tu derecho. Tu derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y esto es algo, es una norma de ética que hoy en día están tratando de abolir en todo el mundo, por medio de leyes injustas. Se está tratando de abolir esa ética de que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Les pongo un ejemplo sencillo, para que entiendan, ¿no? Porque con los ejemplos se entiende mejor. Hoy en día se le está diciendo a la mujer que tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Y con eso, lo que están diciendo es que la mujer tiene derecho a matar a su propio bebé en su propio vientre si le da la gana. Y mire, la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no tiene derecho a matar a su propio bebé, porque su bebé tiene derecho a la vida. Y una madre no tiene derecho a negarle el derecho a la vida a su propio hijo. Aunque esas leyes sean legales, valga la redundancia, aunque el aborto sea legal, eso no significa que esté bien. Será legal, pero es inmoral. Será legal, pero delante de Dios es un pecado terrible, del que si no se arrepienten, ¿cuál les decíamos que era la paga del pecado? La muerte. Así que aquellas mujeres que abortan, si no se arrepienten de su pecado, ellas pagarán con la eternidad, con una exclusión de la eternidad de Dios, de la presencia de Dios, excluidos por siempre de la presencia de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Por eso, si una persona ha cometido un terrible pecado de asesinar a su propio hijo,
lo menos que debe hacer es arrepentirse y pedir perdón a Dios y a su Hijo. Pero son normas que están ahí. Y cada día nos enfrentamos a estas cosas sin darnos cuenta, porque estamos siendo manipulados. Hay hilos que tiran de nosotros, de nuestra conciencia. Mientras tú estás tranquilamente viendo una película en la televisión o viendo un informativo, ahí aparecen noticias que se cuelan como que no quieren la cosa, pero que están tratando de modificar tu conciencia, de hacerte creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y ese lavado de cerebro al que nos están sometiendo a través de los medios de comunicación es algo que los hijos de Dios debemos tener cuidado. Claro, porque es un adoctrinamiento absolutamente injusto. Nos quieren hacer ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Desgraciadamente, ese adoctrinamiento se está colando también dentro de las iglesias. Por eso hay pastores que están a favor del aborto. Algo que es absolutamente inaudito. Como hay pastores a favor del matrimonio gay, lo cual es absolutamente inaudito. Digo que es inaudito para cualquiera que conozca las Escrituras, porque en la Biblia está, no matarás. Y en la Biblia está que el varón no debe acostarse con el varón, y que el que lo hace no heredará el reino de Dios. Por eso es inaudito que haya quienes defienden esas posturas, es decir, esas actitudes que no podemos llamar éticas, sino antiéticas, porque van contra la voluntad de Dios. Desgraciadamente, hay pastores que ya están entrando en prisión por decir estas cosas. En Inglaterra encerraron a un pastor por decir que la homosexualidad, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Es decir, por leer 1 Corintios, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Un documento que tiene 2000 años de antigüedad, que forma parte de las Escrituras Sagradas, de la fe que ha mantenido a Occidente durante siglos, durante 2 milenios. Y por leer un documento histórico, lo meten preso. Estas cosas ya están pasando. Porque el mundo, en su perversión, no tiene límites. Va cada día más a la deriva, alejándose cada día más de Dios. Y esto es algo que nosotros, si queremos seguir llamándonos cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos adoctrinar, de no dejarnos manipular, de no dejarnos comer el coco por ese ateísmo, que ni es ateísmo ni es nada, es antidios, ¿ok? Que está existiendo en la sociedad actual, ¿no? Una persona tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, mientras no afecte a otras personas. Pero si una persona hace lo que le da la gana, no tiene derecho a llamarse hijo de Dios, ni a llamarse cristiano. Porque la Biblia dice claramente en 1 Juan 2:6 que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que quiera llamarse cristiano debe andar como Jesús, debe vivir como Cristo. Porque a los primeros cristianos le llamaron cristianos porque vivían como Jesús. Además, recuerden las palabras del Señor Jesús en Juan 8, 31, 32, que las repetimos muchas veces, ¿no? Que es, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si alguien no persevera en las enseñanzas de Jesús, ¿será un verdadero discípulo de Jesús? Sin duda no. Y esto es una verdad, como un templo, más que le pese a quien le pese. Así que como la Iglesia de Cristo, ¿por qué debemos nosotros corregir a los que pecan? Yo creo que por 2 razones fundamentales. Como decía antes, porque si el pecado no se corrige, se propaga. ¿Han visto ustedes una manzana podrida en un cesto? ¿Qué pasa si no quitamos la podrida? Pudre a las demás, ¿verdad?
¿Qué pasa en una iglesia cuando alguien está andando en pecado y no se le corrige? Que ese pecado se propaga. Hay otros que acaban haciendo lo mismo. Conozco una iglesia donde una pareja empezó a andar en adulterio. Al final se separan y ya no era, se descubrió que no era una pareja sola, eran dos. Y que el marido de una se fue con la mujer del otro y el marido de esa se fue con otra, y al final acabaron varias parejas en esa iglesia intercambiadas. Lo curioso es que para ellos no había problema. Se reunían el domingo, cada uno con la mujer del otro, en la iglesia alabando al Señor. Qué bueno eres, Señor, aleluya, gloria a Dios. Es decir, cuando no hay conciencia de pecado, el pecado se extiende. Cuando no se le da importancia al pecado, el pecado se propaga. Cuando el pecado no se corrige, es como la pólvora, lo prende todo. Por eso es importante corregir el pecado. Y también por lo que decía el hermano, ¿no? Es decir, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y si realmente no corregimos al que anda mal, al final estamos colaborando en su muerte. ¿Son importantes estas cosas, sí o no? Pues de esto fue de lo que estuvo hablando el pastor Andrés la semana pasada, y de la responsabilidad que tenemos, especialmente los pastores, de ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Tenemos esa responsabilidad. Algo que no está bien visto, que no, hoy en día no es políticamente correcto. Eso es llamarle la atención a alguien, ¿verdad? Pero que es parte de nuestra responsabilidad ministerial. ¿Qué puede llevar a un pastor a no querer corregir el pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué motivaciones puede tener un pastor para no enfrentar el pecado? Perdón. No querer quedarse solo, ¿verdad? El temor a que la gente se le vaya, ¿verdad? Ese puede ser una razón por la cual algunos pastores no quieren enfrentar el pecado. Hablábamos el otro día con un hermano que está en una iglesia donde el pastor tiene tal problemática en su propia casa, en su propia vida, que él no corrige ningún problema en la iglesia. Siempre que alguien va a decirle, pastor, pero mire que está pasando esto y aquello, no, pero tú no mires a los demás, tú mírate tu propia vida, no sé qué, y acaba siempre justificando a los que están pecando y acusando a los que quieren corregir el mal. Y es que otra de las motivaciones que puede tener un pastor para no querer corregir el mal, el pecado, es que él mismo esté pecando, ¿verdad? Claro, si uno es un mentiroso, ¿cómo le va a decir a alguien que no mienta? Si uno es un ladrón, ¿cómo le va a decir a otro que no robe? ¿Con qué autoridad moral? Con ninguna. Pero la responsabilidad de un pastor es de ser irreprensibles, ¿verdad? Es uno de los requisitos, que no tengan que estar llamándole la atención al pastor. Pastor, mi hermano, compórtese, que el otro día le vi borracho. No, pero fueron un par de copitas que se me pasó la mano. Oye, pastor, por Dios. Pastor, modérese, que el otro día le vi en medio de una bronca que estaba usted dándole empujón a alguien públicamente en la calle. Sí, pero es que el otro no vea cómo era el otro. ¿Cómo vamos a corregir a otros si nosotros mismos no andamos bien? ¿Verdad? Por eso es muy importante que nosotros entendamos que el mal debe ser corregido, pero debe ser corregido por personas espirituales. Bueno, sigamos donde lo dejamos. Empecemos con el versículo 3 y 4. El pastor Andrés se quedó en el 2. Leamos versículo 3 y 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Bueno, al parecer, pues,
Los corintios estaban demandando de Pablo, ¿verdad?, pruebas del poder de Dios en Pablo, en la vida de Pablo. Algo como los pentecostales le exigen a los que no somos pentecostales, ¿no? ¿Dónde está tu poder? ¿Hablas en lengua? ¿Haces milagros? ¿En tu iglesia se ven esas cosas? Como si esas cosas dependieran de los creyentes y no de Dios, ¿verdad? ¿Quién hace los milagros? Dios. Claro. En realidad, la verdad es que habiendo pasado por varias iglesias pentecostales también, uno observa y uno se da cuenta de que en la mayoría de los casos lo que ellos llaman poder de Dios no lo es. En realidad, en la mayoría de los casos es una mala imitación. Digo, imitación del poder de Dios. ¿Una imitación es lo mismo que un original? No. Claro que no. Una imitación es una falsificación. Mire, son tantos los fraudes que yo he presenciado en relación a ese supuesto poder de Dios pentecostal, que me han hecho desconfiar de toda supuesta manifestación espiritual. Y ahora lo examino todo. Como dice la palabra, ¿no? Examinadlo todo y retener lo bueno. Esa frase que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:21, está seguida por otra que dice: absteneos de toda especie de mal. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda clase de mal. Y imitar las cosas de Dios no está bien. ¿O sí? Una imitación no es correcto. Es una falsificación. Es una advertencia a que no hagamos eso, justamente, a que no falsifiquemos la obra de Dios. Claro. Porque, miren, yo he visto en algunas congregaciones cosas que me han llevado a sentir vergüenza a veces, de identificarme como evangélico, ¿no? Por esa razón grabé el vídeo de por qué ya no soy evangélico, ¿no? Que algunos confunden pensando que he abandonado la fe, ¿no? Y que he abandonado el evangelio. No, mire, no, yo no he abandonado la fe, no he abandonado el evangelio. Únicamente lo que hago es que, precisamente por respeto a mi fe en Dios y en su palabra, lo que hago es que prefiero apartarme de aquello que lo llaman evangélico, pero que deshonra a Dios, ¿no? Todos saben a qué cosas me refiero. Por ejemplo, burdas falsificaciones del poder de Dios. Falsos pastores que empujan a la gente para después decir que las tumbó el poder de Dios, ¿no? Todos lo hemos visto en alguna ocasión. Pastores que empujan a la gente. Pues mire, si de verdad el poder de Dios actúa, usted no tiene que empujarla. He visto a un falso evangelista llamado Diony hacer algo que avergonzaría a un niño, pero él no tiene vergüenza, por eso lo hace, ¿no? Con un simple truco de química, tratando de falsificar el milagro de convertir el agua en vino. Un evangelista en una iglesia, ante unas cámaras de televisión. Ahora yo voy a orar y este vaso de agua se va a convertir en vino. Y le mezcla un producto químico que hace que el agua coja color, ¿no? Por Dios. Esa manera de falsificar las cosas de Dios arrojan vergüenza sobre el nombre de Cristo. Hacen que los que no son cristianos digan: ¿y eso lo quieren hacer pasar por un milagro? ¿Esos son los milagros de los evangélicos? ¿Han visto cosas semejantes, sí o no? Yo las he visto. Y hay cosas que de verdad me producen repugnancia.
He visto a predicadores como Epi Limiñana coger un jersey de lana en el que primero ha rayado algo dorado y después lo ha agitado diciendo, está cayendo oro del cielo, que ni era oro ni nada, porque después se llevó a analizar y efectivamente era Gofi. Golfi, ¿no se llama? Golfi o Gofi. Golfi. Gol. Les trataba de colar un gol, vamos. Esas cosas, por favor. Para cualquier persona que tiene dos dedos de frente, dice, pero ¿con qué clase de personas están tratando estos sinvergüenzas, no? O sea, ¿con qué clase de personas? Yo podría hacer una larga lista de cosas de este tipo, ¿no? Y lo peor de todo es que la gente les cree. Y dan testimonio delante de las cámaras. Mira mis manos llenas de oro, virutitas doradas. Gente que comercia con la fe. Como dice como le gusta decir al pastor Salvador de Perú, que hacen de la piedad ganancia. Y es verdad que esto, la gente al ver este tipo de cosas, acaba creyendo que todo es mentira. Y acaba dejando de creer, no ya en ese farsante en el que nadie debería haber creído, sino que dejan de creer en Dios por culpa de estos individuos, ¿no? Y miren, no es que yo no crea en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios firmemente, porque lo he experimentado en mi propia vida y lo he visto en muchas vidas. Lo he visto actuando de una manera real, cambiando, transformando situaciones. Gente hecha polvo, destrozada en la droga, en el alcohol, gente con una vida desastrosa, desordenada, hecha polvo, que no se querían ni a sí mismos, y los he visto cambiar y convertirse en personas de bien. Y eso solo Dios lo hace. Y cuando yo veo eso, yo veo el poder de Dios ahí. Ahora, que nadie me diga que alguien oró y que tiene una muela de plata, porque Dios no pone prótesis. Si Dios te pone una muela nueva, te la pone de verdad, no de plata. La prueba de que Dios está en una persona y de que en esa persona se manifiesta el poder de Dios, la prueba, la evidencia, no es que hable en lenguas extrañas. La prueba verdadera, la auténtica evidencia, es que sea capaz de controlar su propia lengua y de no hablar mal de los demás. Eso es una verdadera prueba. Cuando un chismoso o una chismosa, alguien acostumbrado a levantar falsos testimonios, es transformado y deja de hablar mal de los demás, deja de criticar a sus semejantes, ¿no está demostrando ahí el poder de Dios? Poder transformador que cambia vidas. Mucho más que si esa persona se pone a repetir palabras incoherentes, sin sentido y sin cabeza. Quizás no sea algo tan espectacular, ¿no? Que un chismoso deje de serlo. Quizás no sea tan espectacular. Espectacular viene de espectáculo, ¿verdad? Quizás no sea tan espectacular como ver crecer una pierna o un brazo, ¿no? Pero ustedes han visto los vídeos que hay en internet donde supuestamente crecen las piernas y los brazos. ¿A quién pretenden engañar? O sea, tratan de engañarnos como niños. Te ponen a una persona y la ponen así. Mira, y ahora yo voy a orar y el brazo va a crecer y ustedes van a ver cómo el brazo... Por Dios. Por Dios.
¿A quién pretendemos engañar? Qué cosa más burda, qué cosa más absurda. Los corintios querían prueba de la autoridad de Pablo, pero Pablo ya había demostrado su poder. Fíjense lo que dice en el capítulo 12, versículo 12. Mire, dice, con todo, y esto ya lo hemos estudiado, las señales de apóstol han sido hechas, en el 12:12, entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Los corintios habían visto a Pablo ser instrumento de Dios en sus manos. Pero, ¿saben? Cuando yo leía este versículo, yo creo que la mayor manifestación del poder de Dios no estaba en las señales, en los prodigios ni en los milagros, sino en la paciencia del apóstol para con esos corintios. ¿Por qué hace falta más poder de Dios para tener paciencia con los carnales que para hacer prodigios y milagros? Que eso en definitiva los hace Dios, no los hace uno. Ellos habían visto en acción el poder de Dios manifestándose a través del apóstol. Y aún así, como si no lo hubieran visto, influenciado por aquellos que estaban acusando a Pablo, ahora le demandaban pruebas. Fíjense lo que Pablo les había ya dicho en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, versículo 9. Primera de Corintios 15, 9. Fíjense lo que Pablo dice ahí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia del Señor, a la iglesia de Dios. Pero, escuchen bien, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, aunque Pablo reconoce que, bueno, se sentía como el más pequeño de todos los apóstoles porque había perseguido a la iglesia del Señor, pero él se consideraba un apóstol de Jesucristo. Como dice en Gálatas 1:1, ¿no? A Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, no por hombres, como dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ya Pablo había dado muestras y evidencias, pruebas evidentes de que Dios actuaba a través de su vida. ¿Cómo a estos corintios se les ocurre todavía seguir demandando señales, prodigios? Por eso Pablo les dice con toda claridad que estaba dispuesto a ir a corregirlos y que esa vez no iba a ser indulgente. Más vale que os arrepintáis porque si no, cuando llegue no me voy a dar contacto. Voy a ir a por todas. Es lo que le estaba diciendo el apóstol. Y tenía derecho a hacerlo. Pablo plantea en este versículo que estábamos leyendo, en el versículo 3, cuando dice, en el versículo 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Es decir, está poniendo un paralelo entre Cristo y nosotros. Ambos débiles, pero también ambos viviendo por el poder de Dios. Cristo era visto como débil por aquellos que le habían visto morir en la cruz. Esperaban que se bajara de la cruz. Pero le vieron morir. Le vieron entregar su vida. Pero aun cuando Él entregó su vida y murió por nosotros, Él sigue vivo hoy. Porque Dios le resucitó de entre los muertos. Lo sacó a victoria, triunfando sobre la muerte. Si se hubiera bajado de la cruz, hubiera demostrado poder. Sí, un cierto poder hubiera demostrado. Pero no demostró mucho más poder resucitando de entre los muertos.
no bajándose. Nadie sino Él pudo hacer eso. Los corintios estaban viendo debilidad en el apóstol Pablo, y ciertamente era débil. Por eso tuvo que enfrentar muchas veces la muerte, cuando lo apalearon, cuando lo persiguieron, cuando lo flagelaron, cuando lo apedrearon. Pero de todo eso Dios lo rescató, para que la vida de Jesús pudiera manifestarse en él. Por eso él hablaba de que él llevaba en su cuerpo las marcas por todas partes, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y a lo largo de su vida, Cristo lo fortaleció, renovó a Pablo de una forma real, le dio fuerzas para seguir adelante, aunque tuvo que enfrentar situaciones muy complicadas. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Alguna vez te has sentido así, realmente débil, sin fuerzas para seguir? Como llegando al límite de tus posibilidades. Estando en esa situación, ¿has experimentado el poder de Dios dándote ánimo, dándote fuerza, levantándote, recuperándote, fortaleciéndote? De eso es de lo que habla Isaías, ¿no? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual no se fatiga ni se cansa? Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen. Pero los que temen al Señor, dice, cobrarán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Increíble, ¿no? Ese es un pasaje que muchas veces cuando uno está desanimado por alguna causa, cuando uno llega, pues eso, al límite de sus fuerzas, dice que Dios da fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia bíblica, lo hemos visto en numerosas ocasiones. Cómo Dios ha cogido a sus siervos y cuando han estado al límite, Dios lo ha levantado. Le ha dado fuerza para que siguiera su camino. ¿Recuerdan el caso de Elías? ¿Verdad? Después de una enorme victoria ante los profetas de Baal, lo amenaza la reina y huye y se esconde en una cueva deseando morirse, deprimido ante el miedo que le daba esa mala mujer. Pero Dios le envía un ángel y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Levántate, que aún te resta camino. Y lo fortalece. Y él pudo seguir su camino. ¿Cómo? Es que no sé, no estoy captando el texto. Pero es que, pero la frase. No, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. 2 Corintios 12:12, ¿no? No, 1 Corintios 15, a ver. 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Es que no oía la frase. Me habla así, a media voz, yo que estoy medio sordeta, y aquí con este arco que nos da problemas, imagínense, ¿no? Pero es verdad que muchas veces a lo largo de la vida nos vamos a encontrar así, cansados, sin fuerzas. Y cuando te encuentres de esa manera, recuerda que nuestro Dios es una fuente inagotable de poder. Dios no es ni siquiera como el conejito de Duracell, que sigue y sigue y sigue. No.
Porque a la larga el conejito de Duracell se agota, pero Dios no. Él no se fatiga con cansancio. Volviendo al texto. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con la frase esa de pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros? Pero viviremos con Él. Versículo 4. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Se refiere al poder de Dios que actúa en Pablo, ¿no? No sencillamente para darle fuerza física o emocional o moral, sino también para poder cumplir con su misión. Y su misión posiblemente en Corinto no iba a ser fácil si los corintios no se hubieran arrepentido. Le iba a tocar tener que corregirlos. Pero él confiaba en que Dios le iba a dar fuerzas. Por eso les estaba advirtiendo para que se arrepientan antes de tiempo y no sea necesario que llegue allí el apóstol y que les tenga que tirar de la oreja. ¿Verdad? Tal como ya ha indicado en los primeros versículos de este capítulo, aplicará la necesaria disciplina y lo hará no en su propio nombre o en su fuerza, sino en el poder de Dios. De modo que aunque seamos débiles en nosotros mismos, nosotros también podemos vivir en el poder de Dios. Así que como Pablo, tenemos la capacidad de enfrentar nuestros retos sabiendo que no estamos solos. Pablo tenía un reto por delante que era corregir a los corintios. Acabo de ver, el reloj se nos ha ido el santo al cielo. Pero Pablo tenía un reto por delante, corregir a los corintios. Y no era fácil, porque eran cabezotas, eran carnales. Ya se los dijo en 1 Corintios 3, ¿verdad? Pero Pablo sabía que Dios le iba a dar la fuerza necesaria para hacerlo si tenía que hacerlo. Y es lo que les está diciendo. Más os vale arrepentiros y no me obliguéis a tener que corregiros. Y yo les digo lo mismo, ¿eh? Ándense con cuidado, por favor, y no me obliguen a tener que corregirles. Porque estoy dispuesto a hacerlo si hace falta. ¿Ok? ¿Me escucharon? Porque es mi responsabilidad y yo no quiero que cuando yo llegue al cielo Dios me pegue a mí un tirón de oreja por no habérselo dado yo a ustedes. Así que si les tengo que pegar un tirón de oreja, se lo daré. Pero ustedes se van a portar bien, ¿verdad? Y yo también. Y yo también. Para ser ejemplo. Para que no me lo tengan que dar ustedes a mí. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor dándole gracias a Dios porque Él es bueno y a través de su palabra nos enseña. Amén. ¿Alguien, por favor, que quiera orar dando gracias a Dios por su palabra y pidiéndole que nos ayude a recordar esto? Que tenemos un Dios muy bueno, un Dios todopoderoso, que no consiente el pecado y que está dispuesto a darnos fuerzas cuando las necesitemos. Amén. Alguien que ore, por favor. Señor, en esta hora te damos gracias. Danos permitido, Señor, en tu perfecta amistad, enseñanza, Dios. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a tener en cuenta, a meditar, Señor, en cada una de estas palabras, Señor. Porque queremos, Señor, obedecer, queremos, Señor, ser ejemplo para los demás, para aquellos que no te conocen, Señor. Y agradecerte, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios de poder, Señor. Y gracias porque podemos contar contigo, Señor. Amén. Nos das esta fuerza, Señor, cuando estamos cansados, cuando estamos débiles, con fortaleza, Señor. Agradecerte que tú tengas esa paciencia con nosotros. Amén. Que tú no te cansas, no das fallezas, Señor. Padre, gracias porque cada día, Señor, son más misericordia, Dios. Padre, gracias por esta libertad que tenemos de escudriñar tu palabra. Gracias por tu
Ahora que amamos nuestros hogares, te rogamos que tú nos lleves con tu paz, nos bendigas el resto de la semana que queda. Para bendiga y bendiga a los pastores a Dios y que están de gracia. Amén. Por un tiempo pronto vida de la isla. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. 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 Gloria a Dios.